Los monitores CRT, tubos de rayos catódicos, fueron los primeros en salir al mercado. Eran grandes y pesados, y su funcionamiento es el siguiente. Si sacamos la carcasa de plástico, del lado opuesto a la pantalla encontraremos uno o varios cañones. Estos se encargan de producir haces de electrones, que se dirigen hacia la pantalla, que tiene una pintura de fósforo. Al ser impactada por los haces de electrones emite luz y de esta manera se forma la imagen. Esta no es permanente, sino que se actualiza por lo menos 25 veces por segundo de manera vertical y horizontal. Es el llamado barrido. Además, podremos ver algo que pareciera ser un domo negro. Su nombre en inglés es Dag Coating en CRT, pero le vamos a decir domo, que es mucho más fácil. Es de color negro debido a que tiene una pintura de plomo para protegernos de la radiación. Sí, estos monitores producen radiación y es por eso también que el grosor del vidrio es de 15 milímetros. En el domo podremos encontrar algo que parece un chupete. Es el conector de alto voltaje y no lo debemos sacar, porque adentro hay un gas a altísima presión. Puede ser argón o flúor. Si sacamos el chupete ocurrirá una explosión y no queremos eso. Al acercar un imán a un monitor CRT se alteraba el magnetismo de la bobina de flexión, y con ello la incidencia del rayo catódico sobre la pantalla. Normalmente causará una deformación en la imagen y problemas con los colores hasta que retiramos el imán. Es posible comprar o construir un dispositivo exterior desgausador, también conocido como desmagnetizador, que puede ayudar a desmagnetizar los monitores más viejos o en casos donde es ineficaz el aparato incorporado. Los monitores CRT producían radiación, que nos dañaban la vista. Algunos venían con un filtro en la pantalla y otros no. En los más nuevos venía con un filtro en la pantalla para que la radiación no pasara, y nos la marcaba cuando prendíamos la computadora si tenía una estrellita roja. En los viejos no venía, por eso inventaron un filtro que se ponía en la parte exterior de la pantalla, para no sufrir problemas en la vista. Los monitores CRT con un solo cañón producen una imagen monocromática, y si tienen tres cañones producen una imagen a color. En estos últimos, dependiendo del clima donde se encuentren, si es muy húmedo o muy frío, algunos cañones se van a gastar más rápido que otros, por lo que la imagen se va a tornar azulada, verdosa o rojiza. Una pantalla LED es un dispositivo electrónico que puede desplegar información, datos, imágenes y videos. Se caracteriza por estar compuesto por diodos emisores de luz o LEDs. La pantalla electrónica de LEDs se compone de píxeles mediante módulos o paneles de LEDs que pueden ser monocromáticos, que se refiere a un solo color de LED, bicolor, o sea, dos tipos de colores de LEDs, o policromáticos, que están conformados a su vez por píxeles RGB, con los que se puede obtener una paleta de colores a través de la mezcla de la combinación de luz, para así obtener un millón de o trillón de colores al que puede llegar cualquier proyector o televisor convencional, o monitor también. Dichos LEDs forman píxeles, lo que permite formar caracteres, textos e imágenes, e incluso videos, dependiendo de la complejidad de la pantalla y el dispositivo de control. Pantalla LCD, según sus siglas en inglés como acrónimo de cristal líquido, es aquella pantalla delgada formada por un determinado número de píxeles que se colocan delante de una fuente de luz. Este tipo de pantalla utiliza pequeñas cantidades de energía eléctrica y por eso las pantallas LCD se utilizan en dispositivos con pilas o baterías. El LCD se utiliza principalmente en monitores de computación de escritorio, portátiles y de todo tipo, en dispositivos móviles como celulares o GPS, y en muchas otras pantallas o displays de artefactos como electrodomésticos o pequeños dispositivos que requieren un bajo consumo de energía. A pesar de la amplitud del uso de pantallas de LCD, existen ciertos inconvenientes o limitaciones en esta tecnología. Entre estos pueden contarse problemas de resolución con determinados tipos de imágenes, retrasos en el tiempo de respuesta que crea imágenes fantasma en la pantalla, ángulo de visión limitado que reduce el número de personas que pueden ver cómodamente la misma imagen, fragilidad y vulnerabilidad del artefacto, aparición de píxeles muertos y de bandas horizontales y o verticales.
Uno de los problemas más frecuentes en las pantallas LCD es la imposibilidad de utilizarlas adecuadamente en un ambiente externo, dado que la presencia de luz del sol reduce la visibilidad de la pantalla. Sin embargo, nuevas tecnologías del LCD superaron esta dificultad, permitiendo el uso de dichas pantallas de forma óptima en todo tipo de condiciones. El puente rectificador. Son dos pequeñas piezas de plástico, una circular y otra de forma rectangular, con 4 cables cortos unidos alrededor del cuerpo. Su papel dentro de la pantalla LCD es convertir los voltajes de corriente alterna a voltaje de corriente continua. El condensador de filtro mide las corrientes altas con las tensiones bajas dentro del monitor. El papel del transformador SMPS. Un papel del transformador SMPS en un monitor LCD es el encargado de transferir toda la energía que pasa por los bobinados vecinos mientras almacena poca o ninguna energía en el proceso. Esto permite que el monitor requiera la menor cantidad de energía para funcionar. El transformador varía en color, pero es ampliamente distribuido como una caja rectangular de color amarillo con un código de identificación escrito en la parte superior. El transformador SMPS está posicionado casi directamente en el centro del monitor interno de la placa de suministro de energía. El diodo Schottky. El diodo Schottky es un diodo semiconductor utilizado en los monitores LCD por su capacidad para crear una baja caída de tensión con una acción de conmutación rápida e ideal. Una tensión baja cae cuando el encendido de un monitor ayuda a proporcionar una mayor eficiencia del sistema en los tiempos de arranque. Dependiendo del fabricante, hay dos diodos colocados directamente uno junto al otro por encima del condensador de filtro de salida, en la placa de la fuente. Condensador de filtro de salida. Dependiendo del monitor LCD, puede haber entre 1 y 6 condensadores electrolíticos de filtro de salida por cada tarjeta de alimentación. Sellado en un escudo de plástico con una tapa de plástico, estos componentes funcionan por debajo de los diodos Schottky para cargar el voltaje a su valor máximo y descargar la tensión una vez conseguido este. Fusible. El fusible de un monitor LCD es un dispositivo de protección de sobrecorriente para evitar un daño excesivo o sobrecalentamiento dentro de la placa de la fuente si hay una sobrecarga del flujo de corriente. Cada monitor LCD tiene al menos un fusible que contiene un alambre de metal o tira que se funde en caso de sobrecarga, lo cual requiere un reemplazo. Los fusibles están ubicados a la izquierda del puente rectificador. Los circuitos integrados de potencia o IC. Los circuitos integrados de potencia IC, por sus siglas en inglés, se componen de un cuerpo delgado rectangular con 6 a 10 pines de pierna que se extienden desde la base. Los IC son responsables de conectar a los carriles de alimentación de un circuito respectivo, traduciendo señales entrantes positivas y negativas de un microprocesador para una tensión y del procesamiento de las señales a un nivel de corriente que pueda activar la carga entrante. Optoaislador. El propósito del optoaislador es transferir señales eléctricas mediante la creación de ondas de luz para proporcionar un aislamiento eléctrico entre los voltajes de entrada y salida. Su trabajo consiste en evitar que los altos voltajes se transfieran a través de otros componentes y dañen el monitor. La placa madre es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen el monitor LCD. Fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas y es la encargada de alimentar a todos los componentes del monitor LCD. Hola, yo voy a explicar las ventajas y desventajas de las pantallas LCD. Las ventajas son que tienen precios muy económicos y buena resolución. Y las desventajas son que los filtros polarizados nunca pueden llegar a mostrar un negro verdadero. En este aspecto tienen desventaja comparados con los monitores viejos con tecnología RCT. Otra desventaja de las pantallas LCD son su alto tiempo de respuesta, lo cual es un parámetro muy importante sobre todo para los equipos usados para juegos y videos con mucho movimiento. Ahora voy a explicar cómo arreglar componentes de pantallas LCD. Puente de diodos. Para saber si el puente de diodos funciona, hay que medir la corriente con un tester. Si no hay corriente, hay que reemplazarlo. Para reemplazarlo, hay que voltear la placa y buscar la zona donde se encuentra el puente de diodos. Y con un soldador de estaño derretir el estaño del mismo. Luego colocar un puente de diodos nuevo y soldarlo con estaño en el lugar del anterior. Fusible. Verificar si está quemado. En caso de que esté quemado, reemplazarlo utilizando el anterior proceso. Voltear la placa, buscar la zona donde se encuentra el fusible. Y con un soldador de estaño, derretir el estaño. Colocar el fusible nuevo y soldarlo con estaño. Diodos de Schottky. Para arreglar este componente hay que medir la corriente con un tester. Si no hay corriente, hay que repetir el proceso de los anteriores componentes para arreglarlo. Optoacoplador. Para repararlo hay que medir la corriente con un tester.
Si no hay corriente, voltear la placa y usar un soldador de estaño para derretir el estaño en la zona de dicho componente. Colocar un nuevo optoacoplador y soldarlo con estaño. Se compone de 5 capas. La primera, llamada backlight, es una capa que añade una fuente de luz. Es necesaria para mejorar el contorno y la visibilidad de las imágenes. Capa 2 y 5 son filtros, uno en cada extremo, rotados 90 grados. La segunda capa es un filtro polarizado que solo deja pasar luz polarizada a 90 grados. La quinta capa es otro filtro polarizada rotando de tal manera que bloquea esa misma luz. Capa 3. Capa de cristal líquido. Esta capa decide qué intensidad de luz pasará a través de las siguientes capas. La cuarta capa. Se pone una capa que filtra el color, es decir, convierte la luz blanca en otra de otro color. Los monitores LCD no generan luz propia, por lo tanto, un agente externo debe realizar esta función. Por eso decimos que tiene una retroiluminación o fuente de luz fija que ilumina esos cristales líquidos. Los monitores LCD no generan luz propia, por lo tanto necesitan un agente externo que cumpla esta función. Por eso decimos que tiene una retroiluminación o fuente de luz fija que ilumina esos cristales líquidos. En un origen eran lámparas fluorescentes de cátodos fríos, pero en la actualidad poco a poco se ha mejorado este sistema en el cual actualmente se basa en diodos de LED, lo que conlleva, entre otras cosas, una mejor eficiencia energética.